Y esta noche nosotros vamos a vamos a terminar esta serie que hemos estado hablando durante ya varias semanas al respecto de por las cosas que las iglesias no enseñan, y hemos estado hablando acerca de diferentes temas, de cosas que por alguna u otra razón las iglesias deberían enseñar, pero que no lo hacen. Hemos hablado de todo tipo de temas, desde el homosexualismo hasta la psicología, hasta el machismo y el feminismo, pasando por los diezmos y las ofrendas. Recorrimos el lugar de la mujer en el ministerio y así, ¿verdad? Y entonces hoy de alguna manera vamos a aterrizar en esto. Ya estamos entrando a una nueva época del año, en agosto y en septiembre, y entonces tenemos algunos otros temas también preparados para esos meses. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema que es, tal vez es hasta un tabú, pero porque es súper común dentro del cuerpo de Cristo, y especialmente en nuestro contexto pentecostal y latinoamericano. Pero es un tema que por supuesto casi nunca se habla, y a veces es un tema un tanto delicado, y es acerca de la división, ¿verdad? ¿Por qué se dividen las iglesias? El hecho de que las iglesias se dividen, y que las iglesias se dividen de manera muy frecuente, no es un secreto para nadie. Si usted ha sido cristiano durante algún tiempo, seguramente usted ha sido testigo de la división de más de alguna iglesia. Si usted estudia la historia de la iglesia acá en Guatemala específicamente, e incluso acá en Quetzaltenango, usted se va a dar cuenta que la mayoría de iglesias, las iglesias grandes, tanto acá en Quetzaltenango como en Guatemala también, de alguna u otra manera también muchas han sido producto de una división. Eso simplemente es una realidad histórica. Incluso la forma en que el evangelio vino acá a Guatemala, y luego cómo es de que vinieron otras denominaciones para competir con las denominaciones que ya estaban acá. Entonces son cosas que uno tiene que ver, y uno tiene que preguntarse por qué sucede esto, y por qué y cómo deberíamos intentar solucionarlo. Entonces hoy eso es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de por qué se dividen las iglesias. Por supuesto hay miles de razones, hoy solo vamos a hablar de tres, y luego vamos a sugerir algunas cosas que se podrían hacer para intentar impedir este tipo de situaciones. Entonces, históricamente, por supuesto, las divisiones han sido parte del cuerpo de Cristo. La primera gran división que se dio en la historia de la iglesia se llevó a cabo en el año 1054. Imagínense ustedes, o sea, hace más de 1000 años, ¿verdad? En el año 1054 después de Cristo tenemos este episodio en la historia de la iglesia que se conoce como el Gran Cisma. La palabra cisma significa una división, y aquí es donde se empieza a separar la iglesia en lo que ahora nosotros conocemos como la iglesia occidental y la iglesia oriental. La iglesia occidental es lo que ahora nosotros conocemos como la iglesia católica romana. La iglesia oriental es lo que conocemos como la iglesia ortodoxa oriental. Entonces esa es la primera gran división que se da en la iglesia, el cisma del 1054. Pero un episodio que tal vez es mucho más conocido, especialmente por nosotros que somos evangélicos, sería la Reforma Protestante, que sus orígenes datan del año 1517 con Martín Lutero. No sé si mi presentación está allí o si podemos comenzar con las imágenes. Gracias. Entonces, y a nosotros nos gusta decir que la Reforma Protestante comenzó en 1517, el 31 de octubre, con lo que Martín Lutero hizo, clavando sus 95 tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg. Y la iglesia protestante desde sus inicios ha tenido la característica de dividirse continuamente y constantemente. El día de hoy se estima que hay más o menos 40,000 denominaciones, no iglesias, denominaciones protestantes. Es decir, la iglesia metodista es una denominación, la iglesia presbiteriana es una denominación, la iglesia anglicana es una denominación, pero todas estas denominaciones, la luterana, la wesleyana, la reformada, todas estas son 40,000 denominaciones el día de hoy, y eso es un estimado porque el número va creciendo muy rápidamente. Ahora, en cuanto a hablar de las divisiones, tenemos que mencionar, por supuesto, que no todas las divisiones son intencionales.
Y podemos regresar a nuestro gran amigo Martín Lutero, ¿verdad? Al reformador, al que de alguna manera dio inicio a la reforma protestante. Si lo tomamos desde una perspectiva de la Iglesia Católica diría: Martín Lutero dividió a la iglesia. La iglesia era una sola, aunque realmente eso no es cierto, pero la iglesia era una sola y gracias a los esfuerzos de Martín Lutero, la iglesia se dividió. Pero la realidad está en que Martín Lutero realmente nunca quiso dividir la iglesia. Martín Lutero nunca quiso salirse de la iglesia. Martín Lutero nunca quiso formar una nueva iglesia. Lo que Martín Lutero quiso fue simplemente decir: miren, considero que estamos mal, considero que nos hemos desviado de lo que la Biblia enseña, porque nos regresamos a enseñar lo que la Biblia enseña. Él simplemente quiso establecer un diálogo. A nosotros los protestantes nos gusta hablar de las 95 tesis que Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg, y nos gusta decir: ahí es donde comenzó la iglesia protestante. Pero la verdad es de que las 95 tesis de hecho defienden al Papa, atacan las indulgencias, pero defienden al Papa diciendo: las indulgencias están mal, pero el Papa es bueno, porque seguramente el Papa no sabe lo que se está haciendo en su nombre, y si se enterara seguramente lo detendría. La gran decepción de Martín Lutero fue más adelante descubrir que efectivamente el Papa sí sabía. Y entonces a Martín Lutero básicamente le dicen: chao, adiós, y lo sacan de la iglesia. Entonces, en algunos casos, como en la Reforma Protestante, la división no fue necesariamente de manera intencional. Y otro caso que es más contemporáneo es en lo que ahora nosotros conocemos como la Iglesia Metodista. La Iglesia Metodista, especialmente la Iglesia Metodista en Estados Unidos, la más grande, ha decidido abrazar el matrimonio homosexual como parte de su doctrina, por así decirlo, de su doctrina aceptada, a tal punto de ordenar ministros y pastores abiertamente homosexuales. Entonces, un grupo de iglesias metodistas, especialmente las iglesias metodistas africanas, asiáticas y americanas, es decir, latinoamericanas, han decidido que van a salir de la iglesia metodista. De hecho, esto es algo que se ha estado dando durante algún tiempo, y hoy justamente que yo estaba estudiando y preparándome para este tema, leí un artículo donde hablaba de que la iglesia metodista oficialmente ya se dividió, ¿verdad? Entonces está la iglesia metodista que acepta el matrimonio homosexual y la iglesia metodista que no lo hace. Aquí nosotros podríamos decir que bueno, ¿verdad? Qué bueno, porque hubo un grupo que se paró firme en base a los principios bíblicos, ¿verdad? Que no dio su brazo a torcer, que no cedió ante las presiones del posmodernismo y del cristianismo progresivo. Entonces, qué bueno que este grupo de metodistas, de iglesias metodistas, se pararon firmes en la verdad. Entonces, tenemos algunos casos así, pero la mayoría de veces no es así. La mayoría de divisiones en las iglesias se causan por pleitos, se causan por peleas y se causan por conflictos. Un líder o un grupo de cristianos se levanta contra la iglesia y contra el pastor, y por alguna u otra razón ellos deciden que ellos pueden hacer un mejor trabajo. Ellos pueden ser un mejor líder, ellos pueden ser un mejor pastor, ellos pueden llevar la iglesia hacia donde realmente tiene que ir, y entonces se van, pero usualmente se intentan llevar a la mayor cantidad de personas posibles para dañar a la iglesia original. Y muchas veces estas iglesias o movimientos son fundados en la premisa de ser lo opuesto a la iglesia original. Es decir, nosotros salimos de aquella otra iglesia y nosotros somos todo lo que ellos no son, ¿verdad? Entonces cualquier cosa que ellos sean, no lo vamos a hacer, y cualquier cosa que ellos hagan, nosotros no lo vamos a hacer, porque salimos de allá y no nos gusta, ¿verdad? Entonces vamos a pelear contra ellos y vamos a hacerle lo opuesto de eso, ¿verdad? Entonces, otra vez hoy vamos a hablar de por qué se dividen las iglesias y luego cómo podemos irlo remediando. Pero antes de eso, solo quiero que usted note algo, no sé si usted lo había pensado, pero la iglesia de Dios, no la iglesia de Dios de Evangelio Completo, sino la iglesia de Dios, la iglesia que Dios fundó, también se dividió. No sé si ustedes se lo habían pensado de esa manera, pero Dios tuvo un líder que también se le reveló y se le fue, y se llevó a un montón de ángeles en este caso con él, ¿verdad? Estamos hablando, por supuesto, de la rebelión de Lucifer. Si quiere, leámoslo. Hay un par de pasajes que me gustaría que buscáramos. Ezequiel capítulo 28, por favor, si tiene su Biblia, ¿verdad? Y si no, pues seguramente va a aparecer aquí en la pantalla, pero yo se lo voy a leer aquí. Ezequiel capítulo 28, y luego vamos a leer un pasaje en Apocalipsis capítulo 12, pero estos dos pasajes hablan acerca de la rebelión de Satanás.
Dice Ezequiel 28:12, hijo de hombre, dedícale un lamento al rey de Tiro y dile de mi parte. Aquí no está hablando de un personaje humano, sino está hablando también de un personaje espiritual que es Lucifer. Y dice, tú, tan lleno de sabiduría y de hermosura, tan perfecta, eras el sello de la perfección. Estuviste en el Edén, en el huerto de Dios. Tus vestiduras estaban adornadas con toda clase de piedras preciosas, cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Todo estaba cuidadosamente preparado para ti en el día de tu creación. Y si usted sigue leyendo en el verso 15 y el 16, dice que todo esto fue hasta que se halló iniquidad en ti y hubo rebelión en tu corazón. En otras palabras, Satanás tomó la decisión de rebelarse en contra de Dios. En Apocalipsis capítulo 12 vemos un pasaje que también describe este mismo suceso. Apocalipsis capítulo 12, verso 3. Y luego vamos a leer el verso 7. Apocalipsis capítulo 12, verso 3 dice, también pudo verse en el cielo otra señal. Apareció un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y con una diadema en cada cabeza. Vea, dice, con su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Luego el dragón se colocó frente a la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Ahora vea el verso 7, dice, después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y el dragón y sus ángeles también lucharon, pero no pudieron vencer. Ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado del gran dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Este pasaje describe la rebelión de Lucifer, que más adelante se convierte en Satanás o el diablo. Dice que el dragón arrastra una tercera parte de las estrellas. Estas estrellas son representaciones de ángeles. Una tercera parte de los ángeles se rebeló juntamente con Satanás. Hubo una pelea en el cielo, pero por supuesto todos sabemos quién ganó esa batalla y Satanás fue expulsado. Pero me llama la atención cómo hasta Dios se ha tenido que enfrentar a la división. Dios siendo el líder perfecto. Porque ¿en qué momento cree usted que Dios tomó una decisión injusta? ¿Verdad? ¿En qué momento Dios le hizo caras a Lucifer? ¿En qué momento Dios no le prestó atención, no lo honró, no le dio la autoridad que él merecía? ¿En qué momento cree usted que Dios lo trató de manera incorrecta o injusta? Menos todavía, por supuesto, que Dios haya incurrido en alguna falta. Entonces, incluso Dios, siendo el líder perfecto, siendo, si lo queremos decir así, el pastor perfecto, de todas maneras tuvo que lidiar con división. De todas maneras se le dividió la iglesia. Uno de sus principales líderes se enojó y se llevó a otros miembros con él. Por lo tanto, si este tipo de cosas suceden en el cielo, no nos debería sorprender que nosotros, los seres humanos, también seamos así, ¿verdad? O sea, eso sí, si le pasó a Dios, no nos debería sorprender que nos pase a nosotros y tampoco nos debería escandalizar. Pero entonces, ¿por qué se dividen las iglesias? Quiero dar 3 razones por las cuales en muchos casos las iglesias se dividen. Solo quiero decir algo antes de comenzar. El 99% de las veces cuando hay una división de una iglesia, casi nunca es por la razón que todos dicen que es. Entonces muchas veces cuando uno pregunta, ¿y por qué se fue ese grupo? ¿Por qué se fue ese hermano? ¿Por qué se dividió esa iglesia? De repente la persona que causó la división va a decir, no, lo que pasa es de que pues el Señor me habló, ¿verdad? Ya era tiempo de salir. Bueno, los tiempos del Señor son perfectos y ya era tiempo de avanzar en mi llamado, o algo por el estilo. Yo no me sentía cómodo y entonces me fui. Casi nunca es por eso. Usualmente es por una razón muy diferente y usualmente no es por una razón muy espiritual. Usualmente es por una razón bastante carnal, bastante humana. Y esto casi nunca viene de parte de Dios. Entonces, esto es algo que hay que entender, ¿verdad? Que a veces intentamos pintar estas cosas de una manera espiritual, con un barniz espiritual, pero realmente muchas veces tienen que ver con luchas puramente humanas. Y muchas veces lo que sucede es que se manifiesta el brazo de la carne. Eso es lo que realmente sucede. Entonces, ¿por qué se dividen las iglesias? Bueno, la primera razón es por un pobre entendimiento o poco entendimiento de la autoridad. Una de las razones por las cuales se dividen las iglesias muchas veces en nuestro medio, en nuestro entorno, es porque muchas veces no entendemos cómo funciona la autoridad bíblica.
Y es que por alguna razón lamentable acá en nuestro medio, en el cuerpo de Cristo moderno, tenemos muchas veces esta idea de yo te sigo siempre y cuando estoy de acuerdo contigo. Yo te hago caso siempre y cuando tú tomas decisiones que yo creo que son las mejores decisiones. Pero si tú, como mi líder o como mi pastor, comienzas a tomar decisiones con las que yo no estoy de acuerdo, que a mí no me gustan, entonces yo no tengo ningún derecho ni obligación de seguirte, no tengo por qué someterme a ti porque estás tomando decisiones equivocadas. Muchas veces nosotros pensamos que estar sujetos es estar de acuerdo. Entonces hay muchos que piensan que estar sujeto a su pastor o estar sujeto a su líder es decir, yo estoy de acuerdo con mi pastor, estoy de acuerdo con mi líder en todo lo que él hace. Entonces hay personas que dicen, tan lindo el pastor, ¿cómo me hace caso? ¿Verdad? Tan lindo el líder, estamos de acuerdo y entonces tenga pena mano líder, yo aquí lo apoyo siempre y cuando usted y yo estemos de acuerdo. Pero media vez el líder dice, creo que vamos a hacer esto de manera diferente. O media vez yo como miembro, como servidor en el ministerio digo, ¿por qué no lo hacemos así? Y el líder o el pastor dicen, no, creo que no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer de esta manera. Allí es donde entra la verdadera sujeción, ¿verdad? La verdadera obediencia. Usualmente no es un gran acto de obediencia de parte de un hijo comer un chocolate, ¿verdad? Si sus papás le dicen, ¿te querés comer un chocolate? Usualmente no es decir, de verdad, bueno, pues de plano, va solo porque ustedes son mis papás y yo, está bueno, pues, ¿será que solo me como uno? ¿Será que me como dos? Pero sí es un acto de obediencia tener que comerse las espinacas o las legumbres. Entonces, no tenemos que quitarnos la idea de que estar sujetos es estar de acuerdo. ¿Cómo funciona bíblicamente la autoridad? Bueno, Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el dueño de la iglesia. Cristo es el que compró y obtuvo la iglesia con su sangre. Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero Cristo, como cabeza de la iglesia, ha delegado autoridad en cada iglesia local al pastor. Y yo soy de la opinión, y por lo que veo en la Biblia y por lo que veo en la iglesia primitiva, que realmente sí debería haber una cabeza en una iglesia, sí debería haber una persona que por supuesto se puede apoyar en otras personas, pero sí debería haber una persona que toma las decisiones y que tiene la habilidad de tomar estas decisiones. Hay iglesias, hay partes del cuerpo de Cristo en donde las decisiones todas se tienen que tomar en conjunto. Tiene que ser el consejo, tiene que ser la junta directiva, tiene que ser como sea que le llamen, y no hay una sola persona que pueda decir sí o no, sino que todos tienen que tomar la decisión. Y yo entiendo que a veces hay abusos en el poder y vamos a hablar de eso en un momento, pero el hecho de que haya abusos en el poder no significa que nosotros tenemos el derecho de cambiar el modelo que se establece en la Biblia. Y lo que yo veo en la Biblia es de que Cristo establece a una persona como cabeza de la iglesia local. Es decir, Cristo es la cabeza de la iglesia universal y el pastor es la cabeza de la iglesia local. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien. No, yo sí quiero el consejo, está bueno. Entonces, bueno. Y el pastor, como representante de Cristo, delega de su autoridad espiritual a los diferentes líderes. Entonces, por supuesto, un pastor no puede ver, ni administrar, ni estar a cargo, ni pendiente directamente de todas las áreas de la iglesia, ni de todos los hermanos de la iglesia. Entonces, el pastor necesita apoyarse en otras personas que él puede poner a cargo de diferentes áreas. Entonces, viene y dice, hermano, usted va a estar a cargo del área de servicio, usted va a estar a cargo del área de oración, usted va a estar a cargo del área de alabanza, de jóvenes, etcétera, según las necesidades y el tamaño de la iglesia. Estas personas han recibido autoridad de parte del pastor, quien ha recibido autoridad de parte de Dios para estar a cargo de esta área o de este ministerio, y por lo tanto es responsabilidad de cada líder y miembro estar sujeto a la autoridad pastoral en sus diferentes manifestaciones. Lo podemos decir de otra manera. Estar bajo la autoridad pastoral es estar bajo la autoridad de Cristo. Sí, yo sabía que no iba a recibir muchos amenes, pero estar bajo la autoridad pastoral es estar bajo la autoridad de Cristo. Eso, pues amén por compromiso, pero está bueno. Amén, para que no se sienta mal el pastor. Aceptar la autoridad pastoral es aceptar la autoridad de Cristo, pero déjeme decírselo entonces de la otra manera. Rebelarme
contra la autoridad pastoral, contra la autoridad de mi líder, es rebelarme contra la autoridad de Cristo. O sea, las dos cosas van juntas, porque es una cadena. Cristo es la cabeza de la iglesia universal, el pastor es la iglesia, es la cabeza de la iglesia local, el pastor delega su autoridad a los diferentes líderes. Si yo estoy bajo el liderazgo de alguien en la iglesia, entonces significa que esa cadena me impacta directamente a mí. Yo soy parte de esta cadena. Estar bajo la autoridad de mi líder es estar bajo la autoridad de mi pastor, que es estar bajo la autoridad de Cristo. Pero si yo me rebelo, si yo digo, ya no quiero hacer caso, no mucho me gusta, no me quiero sujetar, entonces lo que estoy haciendo es de que estoy rompiendo esa cadena y me estoy rebelando no contra el líder, no contra el pastor, me estoy rebelando contra Dios. Entonces, así es como funciona la autoridad bíblica. Otra vez, a nosotros no nos gusta la autoridad, de ninguna manera, no nos gusta. La naturaleza humana no le gusta estar bajo autoridad, pero así es como funciona. Entonces, una de las razones por las cuales se divide una iglesia es porque el líder o el pastor se usó su autoridad de una manera que se percibió o se consideró inapropiada por parte de alguno de los demás líderes o miembros de la iglesia. Entonces de repente viene el pastor o el líder y decide sentar a un hermano. Dice, hermano, por X o Y razón o motivo, le vamos a pedir que usted se tome un descanso de su ministerio. ¿Y usted quién es para decirme a mí? Entonces ahí es donde me tengo que sujetar. Pero muchas veces decimos, yo no me quiero sujetar, entonces me voy. O viene el pastor, o viene el ministro, el líder, y los cambia de área, por ejemplo. Le dice, hermanito, usted ha estado sirviendo aquí en esta área, le agradezco, le felicito, pero ahora yo lo necesito allá. Y depende para dónde sea esa área. Si considero que me están subiendo de puesto, por así decirlo, entonces yo voy a decir, amén, pastor. Heme aquí, envíame a mí. Pero si yo considero que eso está por debajo de mi nivel de talento, de unción o de llamado, entonces lo más probable es que yo voy a decir, no mucho, ¿verdad? Digamos, si yo considero que yo he sido llamado a ser evangelista a las naciones y el pastor me dice, hermano, ¿será que se puede poner ahí a la puerta del baño para controlar a los hermanos que entran? ¿Quién va a evangelizar yo en el baño? A mí no, que a mí póngame, yo quiero llenar el estadio, ¿va? Perfecto, pero ahorita no necesitamos enfrente del baño. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, y entonces muchas veces nos vamos, dividimos la iglesia. A veces cuando nos llaman la atención, ¿verdad? Uno de los mayores marcadores de madurez es cómo lidiamos con la alabanza, cómo lidiamos con la crítica y cómo lidiamos con la corrección. ¿Cómo reaccionamos cuando viene nuestro líder, nuestro pastor, el ministro y nuestra autoridad espiritual y viene, hermano, usted está mal? Hermano, cuando vengo yo como ministro, como servidor, mejor dicho, digo, pastor, tengo un problema con este hermano y el hermano, el pastor, el ministro, en lugar de darme la razón a mí, se la da al otro carnalote que yo sé que está mal. Pero de todas maneras el pastor no, sí tiene razón, usted estuvo mal, hermano, sienta. Entonces, si no tenemos cuidado y si no entendemos cómo funciona la autoridad, muchas veces nos vamos. La autoridad bíblica significa que los pastores y los líderes deberían tener la palabra final en asuntos espirituales y temporales en el ámbito eclesiástico. Hay pastores y otra, aquí vamos a hablar abierto. ¿Está bueno? ¿Les parece? No. ¿Sí? Va, igual, no les parece, vamos a hablar así. Va. Entonces yo quiero enseñar la palabra, pero sí quiero enseñar de la manera más clara. Entonces hay pastores que sí quieren controlar la vida de sus miembros. Hay pastores que le intentan decir a sus miembros dónde pueden trabajar, dónde no pueden trabajar, con quién se pueden casar, con quién no se pueden casar, ese tipo de cosas, y eso no debería ser así. Estamos hablando del ámbito eclesiástico. Pero en el ámbito eclesiástico, el pastor o el líder debería tener la palabra final en los asuntos espirituales y temporales. También el área pastoral debería incluir la autoridad de colocar o de remover. En otras palabras, el pastor o el líder tiene la autoridad para decirle a una persona, necesito que usted esté aquí, y la persona dice, muy bien. Y también el pastor y el líder debe tener la autoridad de poder decir, hermano, ahora a usted necesito que esté aquí, o ya no lo necesito acá, o siéntese. Y el hermano o el líder dice, muy bien.
Eso es parte de la prerrogativa, de la autoridad que Dios le ha dado a los pastores y a los líderes. Por supuesto, autorizar o cancelar, filtrar diferentes actividades, ¿verdad? Todo el mundo quiere hacer diferentes actividades, todo el mundo quiere decir, yo pienso que deberíamos hacer esto, yo pienso que deberíamos colonizar Marte, yo pienso que deberíamos ¿verdad? Ir a sembrar árboles, yo pienso que... Y entonces el pastor es el que debe poder decir, sí vamos a hacer eso, no vamos a hacer esto, lo vamos a hacer así, no lo vamos a hacer así. Eso es parte de la autoridad. Y por supuesto, llamar la atención de forma bíblica. ¿Qué es llamar la atención de forma bíblica? Para empezar, digamos, no es exponer, ¿verdad? Entonces no se vale en una reunión de staff o en una célula, en un servicio, menos todavía, ¿verdad? Hermanos, oren por el hermano fulanito que está en pecado. Hermano, aquí tenemos que sujetarnos y empieza el pastor de repente a tirar indirectas en una reunión. No se trata de eso, pero sí el pastor o el líder debería tener la autoridad de llamar la atención de manera bíblica. Ahora, ¿cuáles son? Bueno, y esto significa entonces que estando bajo autoridad, yo aprendo a estar en autoridad. Solamente la persona que ha aprendido a estar bajo autoridad puede ser una persona que más adelante ejerce autoridad de manera correcta. Honrando es como yo aprendo a ser honrado. Por lo tanto, tenga cuidado, no sea parte de iglesias o de movimientos que fueron fundados por un líder que se peleó con su líder o con su pastor. No sea parte de una iglesia, de un movimiento que se originó porque una persona no supo estar bajo autoridad, pero ahora él sí quiere estar en autoridad. Eso no funciona. No funciona porque ahí hay semillas que han sido sembradas que en algún punto van a germinar. Y el fruto de esas semillas no es buen fruto. Ya estamos comenzando con modelos equivocados de autoridad. Si yo no he aprendido a estar bajo autoridad, yo no puedo más adelante ejercer autoridad. Si yo no he aprendido a honrar a mis líderes, yo más adelante no puedo recibir la honra que me correspondería como líder. Entonces hay que tener mucho cuidado del fundamento que se le pone a una iglesia. Ahora, ¿cuáles son los límites de la autoridad? Sí hay límites a la autoridad bíblica y los límites de la autoridad bíblica básicamente son dos. Número uno, cuando la autoridad se vuelve egocéntrica, cuando la autoridad se vuelve manipulación, deja de ser bíblica. Entonces, cuando el pastor o el líder empieza a utilizar su autoridad o su poder para fines netamente egoístas, netamente personales, ya no es para fines de la iglesia, del ministerio, sino es solamente para mí, yo ya estoy abusando de mi autoridad. Y por supuesto, si yo utilizo mi autoridad como pastor para pedirle o mandarle a alguien que haga algo que va en contra de la Biblia, por supuesto, nadie tiene la obligación de acatar esa directriz. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? ¿Sí me explico con eso? ¿Verdad? Entonces, digamos que, pongamos un ejemplo práctico. ¿Sí? Entonces, digamos que acá en la iglesia nosotros decimos, hermanos, necesitamos nuevas bocinas. Y entonces, amén, necesitamos nuevas, vamos a añadir unas 5 bocinas de aquí porque yo siento que no les brinca el hígado lo suficiente a los hermanos cuando está la alabanza, entonces vamos a añadir ahí un par de bocinas más. Entonces vamos a recoger una ofrenda para poder tener dinero para comprar nuevas bocinas. Entonces Casa de Salvación es una iglesia súper generosa y entonces todos los hermanos de Casa de Salvación empiezan a ofrendar, empiezan a sembrar y entonces recaudamos dinero para comprar bocinas. Y luego yo voy allá atrás y le digo, Vero, ¿cuánto dinero entró para la ofrenda para las bocinas? Y Vero me dice, entraron 15,000 quetzales. 15,000, sí. Con 15,000 quetzales yo puedo ir a la playa en Cancún. Entonces, Vero, hágame el favor de comprar mi boletío primera clase. Como pastor, le mando a que usted me compre un boleto para irme a la playa en Cancún. Con ese dinero que es para las bocinas, que ahora va a ser para las vacaciones pastorales. Entonces, obviamente yo ahí estaría abusando de mi autoridad, ¿verdad? Es un ejemplo tal vez, pero es para ilustrar esto. He allí entonces la importancia de estar plantados donde Dios nos sembró. He allí la importancia de que la decisión de a qué iglesia asistir, en qué ministerio participar, no puede ser solamente una decisión mía, sino que tiene que ser una decisión que Dios toma realmente por mí. No se trata de decir,
a dónde quiero ir yo, se trata de decir a dónde quiere Dios que vaya. No se trata de decir dónde quiero servir yo, sino es dónde quiere Dios que sirva. Ahora, el problema es que cuando nosotros hablamos en estos términos, muchas veces lo que pensamos es automáticamente, Dios me va a mandar a un lugar donde yo no quiero ir. Entonces automáticamente pensamos que entonces, yo quiero ir a esta iglesia. Dios va a decir, no, yo te quiero ir. Bueno, pues yo quiero servir en este ministerio. Dios va a decir, no, yo te quiero allá. Pero vea, cuando realmente nosotros nos sujetamos al llamado de Dios, no hay mayor gozo y deleite que estar caminando en la voluntad de Dios. Cuando realmente nosotros le decimos sí a Dios, eso es la mejor decisión que nosotros podemos tomar. Por eso es de que usted se puede dar cuenta de la diferencia entre los verdaderos misioneros y los que solamente dicen ser misioneros. Porque los verdaderos misioneros se pueden ir a meter a las junglas más recónditas del África. Ellos son felices comiendo carne de mono todos los días. Porque es el llamado. Pero las personas que no tienen el llamado miran eso y dicen, te reprendo, Satanás. Pero cuando uno realmente se sujeta a la voluntad de Dios, uno realmente puede caminar en esto. Entonces la decisión no es dependiendo de si me cae bien, si me gusta el uniforme, es que a mí me gusta, yo quiero servir en el ministerio de servicio porque es que yo me miro guapo en Corinto, entonces yo quiero servir ahí, porque inevitablemente voy a tener yo problemas, voy a tener a veces conflictos de autoridad, y si esa es mi única decisión, entonces ya no quiero y me desanimo, me voy. ¿Verdad? No es simplemente, es que tan lindo ese ministerio, a mí me dan ganas a mí me gusta eso, excelente, pero más que eso es, Dios, tú quieres que yo avance en esa dirección. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Por supuesto, para caminar bajo autoridad necesitamos algunas cosas. Necesitamos madurez, necesitamos la firme convicción de estar en el lugar correcto y también necesitamos la habilidad de ver los pies de barro del líder y seguir honrándolo. ¿Qué significa ver los pies de barro del líder? Significa ver el lado humano del líder y de todas maneras seguir honrando el don de Dios en esa persona. ¿Qué sucede cuando vemos a nuestro líder enojado? ¿Qué sucede cuando vemos a nuestro líder en un momento de debilidad o de carnalidad? ¿Qué sucede cuando vemos que nuestro líder sí toma una decisión equivocada? Los cristianos maduros son aquellos que pueden ver los pies de barro, pueden ver la humanidad del líder o del pastor o del ministro, quien sea, y seguir honrando el don de Dios en esa persona. En otras palabras, no idealicen a los líderes espirituales. No los pongan en un pedestal, se van a caer. Somos humanos intentando servirle al Señor. Y yo tengo que tener la madurez suficiente de decir, si el pastor se enojó y yo no lo había visto enojado, le brinca la vena. Pero que la próxima vez que yo lo vea aquí adelante, yo no diga, si pues ahí está el bravucón, yo lo vi enojado. No. Todos somos humanos. Muy bien, siguiente razón entonces, esto por supuesto significa que no puedo caminar en ofensa. Y la siguiente razón por la cual las iglesias muchas veces se dividen es por la ofensa. Y esta es una de las razones más comunes por las cuales una iglesia se divide, pero nunca se pinta así. Siempre se dice que Dios les habló o se dan cuenta que su tiempo en esa iglesia había acabado, pero en verdad lo que sucedió es que se ofendieron por algo y terminaron dividiendo la iglesia. La ofensa comienza cuando alguien o algo provoca una herida en nuestro corazón. Y esa herida produce una ofensa y esa ofensa comienza a afectar todas las demás áreas de nuestra vida. Y de alguna manera las oportunidades para la ofensa, déjeme decírselo de esta manera, las oportunidades para la ofensa son inevitables, pero la ofensa sí es opcional. Entonces, hay personas que dicen las ofensas son inevitables. No, ahorita le voy a enseñar que no. Las oportunidades para ofender, sí, en otras palabras, conflictos vamos a tener, choques vamos a tener, roces vamos a tener, algún malentendido, falta de comunicación, desacuerdo vamos a tener. Con cualquier persona, en cualquier ámbito en que usted se relacione con esa persona, va a tener usted esas oportunidades. La ofensa es cuando algo sucede, cuando algo se dice, cuando una decisión se toma y yo dejo que eso penetre en mi corazón y comienza a anidarse en mi corazón, y lo que sucede es de que esa herida comienza a afectar las demás áreas de mi vida. Afecta cómo yo veo las cosas, afecta cómo yo escucho las cosas y afecta cómo yo
percibo las cosas. Entonces no sé si logran ver aquí, esta es una imagen, aquí tenemos a dos personas, ¿verdad? Que están intentando contar cuántas barras hay ahí, ¿verdad? Y alguien dice 4, alguien dice 4 y el otro dice no, son 3. No sé si logran ver ahí, pero depende de usted cómo lo vea, hay 3 o hay 4. Entonces, pero la ofensa determina cómo yo veo las cosas. Y si yo no tomo pasos y soy intencional en sacar la ofensa, eventualmente la ofensa va a terminar filtrando y afectando todo lo que soy, todo lo que veo y todo lo que hago. Y va a llegar al punto en donde el líder o la persona con la que yo estoy ofendida, si hace, que por qué hizo. Y si no hace, que por qué no hizo. Llega al punto con la ofensa en donde el pobre líder, quien sea con quien estoy ofendido, no me puede ni saludar porque eso es una ofensa para mí. Entra de repente y ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Tan falso. Y puede ser que otra persona esté ahí parada y le diga, pero si así saluda a todos. O sea que usted también nos saluda así. Entonces de plano con usted también está enojado. Pero las gafas de la ofensa. Entonces si no tenemos cuidado, empezamos a ver todo lo que está a mi alrededor a través de la ofensa. Y el problema es que la ofensa es contagiosa. Los ofendidos tienen una característica y es que se juntan. Los ofendidos trabajan juntos. Entonces, de repente sucede, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces, de repente se da una situación en donde yo estoy ofendido como el líder o con el pastor o quien sea que es mi autoridad espiritual y de repente estoy con alguien más y se me sale un comentario. Es que fíjese que, ¿cómo va en el grupo, hermano? Pues, no muchito ustedes, que la verdad, mire, yo le voy a ser muy sincero, pero aquí entre nos, la verdad es que yo no mucho estoy de acuerdo con la forma en que están haciendo las cosas. Yo veo que no es por ahí. ¿Verdad que sí, hermano? Fíjese que yo también he estado orando al respecto de lo mismo. De verdad. O sea que no solo soy yo, fíjese que no. Entonces ya son dos. Y entonces de repente, ¿quién más estará en la misma? Y yo no sé cómo hacen esto, pero tienen una habilidad sobrenatural. Un radar un detector de ofensas. Y entonces cuando sentimos una ofensa, rápidamente se puede volver una conspiración. Una conspiración en contra del líder o en contra de la autoridad espiritual. Y el grupo de personas se juntan y deciden que ellos pueden hacerlo mejor. Entonces se junta el grupito y le dice al hermano, al de la conspiración, le dicen, hermano, lástima que usted no es el líder del grupo. Yo veo que a usted el Señor lo usa. Veo que a usted el Señor cómo se glorifica. Mire, cuando usted predica, yo sí recibo. Cuando predica el otro, el que realmente es el líder puesto por... como que no muchito. Y el peor error de este otro es que dice, si va, yo tengo el llamado. Entonces, lástima, deberíamos hacer nosotros algo. Armemos algo, ni modo que solo hay. Nosotros también podemos. Es cualquier arma una iglesia, hombre. Ahí enfrente el palo de ahí nos ponemos nosotros en cuanto cualquier parqueo y vamos a ver que el Señor nos va a bendecir. Y el grupito crece y crece y cuando sienten, chao, se fueron a poner al otro lado de la ciudad y ahora ellos ponen su propia anti-iglesia. Nosotros somos la iglesia de los que no son como ellos, porque ellos son aquí, allí y allá, pero nosotros no somos así. Entonces, si perciben que la iglesia original era muy estricta, nosotros somos llenos de gracia. Si perciben que el pastor allá era muy enojado, es que siempre la gran... Entonces, aquí el pastor. Porque entonces somos la anti-iglesia. ¿Sí me explico? Bueno, si allá eran muy grandes, es que si uno ya no, entonces aquí vamos a ser chiquitos. Porque sí, todos podemos estar juntos, y te quiero yo y tú a mí, juntos somos, entonces mejor aquí todos juntos. Entonces somos la anti-iglesia, somos la iglesia de los ofendidos, de los marginados y de los malentendidos. Esto funciona, ojo, hasta que el nuevo líder hace algo que ofende a uno de sus líderes. Y el ciclo vuelve a comenzar. Porque vea que usted también es que antes nosotros, y ahora ve, pues, no. Entonces, nosotros lo podemos hacer mejor. Y cuando sentimos un montón de iglesitas de los ofendidos.
El mayor enemigo del ministro y del ministerio, mire esto, si usted abraza esto, le puede cambiar la vida. La ofensa es el mayor enemigo de los ministros y del ministerio. La clave del éxito en el ministerio es muy, muy sencilla. Si no caes en amargura, estarás bien. Si no caes en amargura, estarás bien. Otra vez, conflictos vamos a tener, problemas vamos a tener, luchas vamos a tener, todo tipo de cosas, por supuesto, lo vamos a tener. Pero si no caemos en amargura, vamos a estar bien. Yo estaba leyendo acerca de Kenneth Hagin, que ya falleció, en 2003 creo que falleció, pero él es el fundador del Instituto Bíblico de Rema, pero él pastoreó durante varios años y algo que él siempre decía es hay que caminar en amor, hay que caminar en amor, y él caminaba en amor hacia todas las personas, de tal manera que él fue pastor durante un periodo de tiempo y dice que uno de esos años él tuvo un líder que pues, se rebeló contra él y se llevó a un grupo de personas de su iglesia, le dividió la iglesia, se fue y puso su propia iglesia. A los pocos meses el hermano Kenneth Hagin se enteró de que los de la otra iglesia, por así decirlo, habían perdido su edificio, no habían podido pagar o qué sé yo, y habían perdido su edificio. ¿Sabe qué hizo Kenneth Hagin? Llamó al pastor que había salido de su iglesia y le dijo, si querés dónde reunirte, yo te presto mi edificio. Puedes tener tus servicios ahí y no te cobro absolutamente nada. Eso es caminar en amor. Vamos a tener los bochincheros y brincón ahí en la iglesia. Entonces, si no caemos en amargura, vamos a estar bien. Por lo tanto, nunca se una a una iglesia de ofendidos. Los ofendidos tienen la mentalidad de víctima. Todos contra nosotros. Pobrecitos nosotros. ¿Cómo sufrimos? Todos nos miran mal. Todos nos hacen el feo. Y que nosotros tenemos que ser mejores. Nunca se una a una iglesia cuyo objetivo es ser mejor que otra iglesia. Eso no es de Dios, eso es del diablo. Voy a decir algo y luego le voy a explicar qué quiero decir con esto. Pero hay una frase que me gustó porque yo la pensé. Pero vea esto. Dios nos llama a ser, no a no ser. En otras palabras, cuando Dios da la visión para una iglesia, Dios siempre va a decir, yo quiero que esta iglesia sea esto, esto y esto. Dios nunca va a decir, yo quiero que esta iglesia no sea esto, esto y esto. No sé si vemos la diferencia. Entonces Dios, cuando Dios da la visión, cuando Dios realmente dice, yo he levantado a este grupo, he levantado a esta persona para ser pastor, para tener una iglesia, para abrir campo, Dios va a decir, yo quiero que esta iglesia sea así, haga esto, sea así, haga esto. Dios nunca va a decir, mirás a esos otros, no seas así, yo quiero que seas esta antiiglesia. Dios nunca va a hacer eso. Dios nos llama a ser, no a no ser. Dios nos llama a hacer, no nos llama a no hacer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí, esa es una buena forma de diferenciar. Entonces, que somos o no somos, es decir, somos o estamos intentando no ser como alguien más. Entonces, hay que aprender a lidiar con la ofensa. Esto es algo que nos sirve a todos. Vea esto, nosotros decidimos quién nos ofende. Nosotros decidimos quién nos ofende. Nadie lo puede ofender a usted sin su permiso. Usted decide. Todas las personas que lo han ofendido porque usted les dio permiso. Nadie lo puede ofender sin su propio permiso. Otra vez, vamos a tener situaciones, vamos a tener momentos en donde sí, no nos honran, no nos tratan bien, nos hablan feo, pero aún eso, yo puedo decidir si eso va a ser una ofensa o no. Yo puedo decir en mi corazón no va a entrar la ofensa, o yo sí le puedo permitir. Entonces, nosotros decidimos quién nos ofende, y la ofensa se quedará todo el tiempo que nosotros se lo permitimos. La única manera de tratar la ofensa es confrontando la ofensa. Entonces, la manera de tratar la ofensa es confrontando, es yendo con la persona que nos ofendió y diciéndole, necesitamos hablar. Muchas veces confrontamos la ofensa, pero no la confrontamos con la persona, la confrontamos con todos los demás. Entonces nunca le decimos a la persona que nos ofendió, mire, usted me ofendió, vamos y le decimos a todos los demás, él me ofendió. Pero cuando esa persona viene, mire, usted está bien, no, bien. Somos pasivos agresivos y eso no es de Dios. Así no funciona.
Una empresa no puede prosperar así, una familia no puede prosperar así, un matrimonio no puede prosperar así, una iglesia no puede prosperar. Nadie puede prosperar de esa manera. La única manera de confrontar o de lidiar con la ofensa es yendo con la persona, atacando la raíz y decir, mire, necesitamos sacar esto, esto y esto. Y muchas veces es una falta de comunicación, muchas veces es sin intención. Mire, la verdad es que pastor, de que usted no me saludó ese domingo que usted entró y usted me pasó de largo y yo me quedé así. Y usted pasó y entonces estoy enojado con usted. Bueno, excelente, hermano, perdone, la verdad es que yo venía tarde, mi carro se descompuso, mi corbata no combinaba y entonces venía yo todo estresado. Disculpe, hermano. La falta de comunicación. Ahora, lo que sí hay que hacer es que después de que se da la confrontación y se da la comunicación, después de alguna manera que la otra persona reconoce su error y dice, no, perdóname, nunca fue mi intención, o sí, reconozco que yo cometí un error, de verdad, discúlpame. Allí nosotros después tenemos que asegurarnos de que nuestro corazón está bien. Porque lo que sucede es, ¿me perdonas? Sí, ya estamos bien, sí, pero antes quedó eso ahí todavía y entonces la próxima vez es sí, pero no, ahí está todavía. A pesar de que ya lo confrontamos, ya nos pedimos perdón, pero se mantiene. Entonces hay que guardar el corazón. Debemos guardar nuestras palabras y nuestras acciones con las demás personas. Que estemos ofendidos con alguien no significa que tenemos el derecho de hacer que otros también caminen en ofensa. El otro tipo de ofensa es la ofensa de segunda mano. Eso es cuando yo estoy ofendido por alguien más. Le hicieron algo a alguien y yo estoy ofendido por esa persona. Entonces a mí no me lo hicieron. Yo no tengo nada que ver con el conflicto. Se lo hicieron a alguien más. Y yo me voy a ofender por esa persona. La ofensa de segunda mano es muy peligrosa y de hecho de muchas maneras es más peligrosa que la ofensa de primera mano. Le voy a decir por qué. Número uno, porque muchas personas ofendidas de segunda mano no saben ni por qué están ofendidas, solo saben que están ofendidas. Son como las personas que van a protestar y no saben ni por qué están protestando. ¿Ha visto ustedes aquellas entrevistas? ¿Va? Cuando estaba el TLC, iban a poner el Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y Estados Unidos, habían protestas. ¿Va? Entonces un periodista fue y le preguntó a una señora, ¿usted sabe qué significa TLC? Sí, dijo la señora, tan lindo el conejo. No significaba tal. Entonces la señora no sabe ni, pero ahí estaba enojada la señora, ¿va? Con su cartel y toda la cuestión. A una vez le preguntaron, mire, ¿usted está en contra del PVC? Sí, dijo, yo estoy en contra del PVC. ¿Piensa que deberían quitar el PVC? Ahorita mismo, dijo. Pues el PVC es un tipo de tubo, ¿verdad? De plástico. Pero otra vez, a veces no sabemos ni por qué estamos peleando. Escuchamos de alguien que escuchó de alguien que escuchó de alguien que estuvo allí, que le contaron y estamos enojados. La otra razón por la cual a veces la ofensa de segunda mano es muy peligrosa es porque aun cuando el conflicto real ya se resolvió, seguimos con la ofensa. Esta es la razón, de manera muy práctica, esta es la razón por la cual en un matrimonio nunca se debería involucrar a los suegros en el conflicto con el matrimonio. Llega la hija, ¿verdad? La esposa a la casa de su mamá y llega así, ¿qué te pasó, mija? Es que no miras, pues que el gordo. Es que yo ya le hablé, pero no entiende que no. Entonces, obviamente, la mamá osa va a salir a defender a su muchachita. Yo te dije que ese incircunciso no era para vos, pero no me hiciste caso. Está mejor el brasileño aquel que te está, pero aquí, ves, pues. Pero de repente puede ser que la esposa pues, se desahoga con su mamá y luego en la cena llega, el gordo está arrepentido, le pide perdón, se ponen de acuerdo y le lleva flores y chocolates y la esposa, ya no hay problemas en el paraíso hasta que el gordo llega a almorzar el otro día con los suegros. ¿Y qué le sirven? ¡Pum! Trona el plato ahí. ¿Y el gordo qué? ¿Y usted qué? El problema ya se resolvió. Aquellos se reconciliaron. Pero la suegra, ahí está colgando esa cosa aquí. Eso es ofensa de segunda mano. Ellos ya no tienen problemas. Pero es que mi muchachita. Igual es al revés, va. Mamá, es que fíjate que mi mujer, pues ven, mijito, que no me cocina tan rico, que no es que nada es como tu mamá. Mija, ¿usted por qué no lo cocina así a su marido? Mire, usted debería haber ido. Y la otra, ¿yo qué hice? Entonces hay que tener mucho cuidado con la ofensa de segunda mano. Muy bien, avancemos. Sí, avancemos.
Tercera razón por la cual, mire, le estoy diciendo así muy chistoso para que no sienta los cuentazos. ¿Sí? Entonces, tercera razón por la cual las iglesias se dividen, esta es la razón tal vez más carnal, es el deseo de poder. El deseo de poder es la razón por la cual a veces las iglesias también se dividen. Uno de los deseos humanos fundamentales es el deseo de poder. Todos nosotros queremos mandar, todos nosotros queremos estar a cargo y este deseo se expresa desde niños. No queremos que nadie nos mande, nosotros nos queremos mandar solitos. El gran conflicto del niño con su mamá es cuando la mamá le dice, anda a limpiar tu cuarto, y el niño dice, no, dame eso, no. Porque el niño dice, yo quiero mandar, yo quiero estar a cargo, yo quiero tener el poder. Y el problema es de que esa actitud de niños nunca se nos quita. La sed de poder ha destruido naciones enteras, especialmente en América Latina. Por ejemplo, aquí en Guatemala, nuestra historia está llena de dictadores. Personas que por su deseo de poder se quedaron durante años y años y años. Sabemos quién es él, ¿verdad? Jorge Ubico. Desde 1931 hasta 1944. Y nosotros celebramos la revolución del 20 de octubre de 1944, pero si ustedes leen la historia, el gobierno que quedó, el triunvirato que quedó después de Jorge Ubico fue igual de tiránico que Jorge Ubico. Y también suspendieron elecciones. Entonces, caímos de una para caer a otra. Y así hemos estado, ¿verdad? Porque nos gusta el poder. Entonces viene el presidente y dice, a mí me gusta estar aquí, me gusta poder mandar. Y se vuelven tiranos. Igualmente los jefes, igualmente los pastores, igualmente los líderes cristianos, la sed de poder, el deseo de poder ha destruido empresas y ha destruido iglesias. Por eso es de que esto es absolutamente increíble. Una de las razones, una de las cosas que Jesús redefine radicalmente es el poder. Una de las cosas una de las revoluciones que Jesús viene a decir es, vamos a cambiar el entendimiento de poder. Vea lo que Jesús dice en Mateo capítulo 20, verso 25. Dice, entonces Jesús los llamó a sus discípulos y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes, dice, no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Cambia total. ¿Quieren ser el mero mero? Sí. ¿Quieren ser el mero tenazú? Excelente. Va, sírvanle a todos. ¿Quién de ustedes quiere ser el mayor? Yo. Muy bien, usted tiene que ser el más pequeño, el que más le sirve a todos los demás. Eso es verdadero poder según el cielo. Totalmente opuesto. En Hechos 1:8 Jesús les dice, recibiréis poder, y todos los discípulos dicen, amén, eso es lo que yo quiero, poder. Poder para chamuscar a estos romanos, poder para crucificar a estos gentiles, poder para demostrarles quiénes somos realmente. Y Jesús dice, recibiréis poder y serán mártires. La palabra testigos es mártir. Me seréis mártires en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. En otras palabras, los discípulos dicen, nosotros queremos tener poder para crucificar. Y Jesús dice, no, yo no les voy a dar poder para crucificar, les voy a dar poder para ser crucificados. Yo tener poder para perseguir. Y dice, no, yo les voy a dar poder para ser perseguidos. Es la definición de poder. El poder y la autoridad se usan para servir y beneficiar a los demás. ¿Por qué se rebeló Satanás? Satanás se rebeló porque él quería estar a cargo. Él quería mandar. Yo subiré y pondré mi trono al lado del Altísimo. Yo quiero mandar. Y hay muchas personas que están en las iglesias sirviendo, pero con el corazón equivocado. Muchas personas que quieren ser pastores, quieren ser líderes, pero no es porque quieren servirle al cuerpo de Cristo, es porque yo quiero mandar. Yo quiero estar acá. Estoy cansado de que me digan a mí qué hacer. Estoy cansado de que todo el mundo, entonces, si no me honran a mí aquí, entonces yo voy a poner mi propia iglesia y ahí sí me van a hacer caso todos. Del corazón equivocado. Y hay personas que usan su posición para lograr precisamente esto. Ahora, hay muchas personas entonces que están incluso dispuestas a dividir la iglesia con tal de obtener poder o el reconocimiento y la autoridad que ellos creen merecer. Ellos quieren estar a cargo y que todos lo reconozcan como tal. Déjeme decirle algo, el líder que está obsesionado con que todos lo reconozcan como tal, no es líder.
El líder paranoico que quiere que todos le digan doctor, que todos le digan licenciado, que todos le digan pastor, no es verdadero líder. Estas características de los líderes sedientos de poder, que quieren estar a cargo, quieren ser los únicos y absolutos que mandan y tienen el control y que todos los demás sepan, son características de personas extremadamente inseguras. Margaret Thatcher dijo que ser líder es como ser mujer. Si uno tiene que decirle a todo el mundo que lo es porque no lo es. Debería ser obvio si usted es hombre o si usted es mujer. Si una persona que dice, yo soy mujer, que no me había dado cuenta, tenemos un problema. Entonces yo le tengo que decir a todo el mundo, yo soy el pastor, yo soy el pastor, yo soy, hágame caso, yo soy el pastor, sujete, se sienta ahí, barra ahí porque yo soy el pastor. Tengo un problema, no soy el pastor. Entonces usualmente estas personas son tan inseguras que por eso es de que ellos quieren controlarlo todo, en todo momento. Y entonces dividen a los demás, porque si él puede mantener a los demás divididos, él puede tener el control. Si todos creen que el otro es el enemigo, pero él es mi amigo, entonces así esta persona puede controlar a todas las demás personas. Entonces hay que tener cuidado. Una vez más, no debemos ser parte de iglesias así, porque estas iglesias también siempre terminan dividiéndose. Muy bien. ¿Cómo estamos? Ay Dios, ¿estamos bien? No, creo que ya ni me respondí. No, estamos bien. ¿No les di muy duro? No. Muy bien. ¿Puedo hablar del último punto? Sí, ok. Porque quisiera hablar de cómo impedir la división en las iglesias. Y quiero dar 3 consejos así rápido, son 3 sugerencias. La primera sugerencia, el primer consejo que yo diría para impedir las divisiones es lo que yo llamo una mejor eclesiología. La eclesiología es la doctrina de la iglesia. La iglesia pentecostal tiene una eclesiología terrible, tiene una eclesiología muy baja. Nos gusta decir que la iglesia es la novia de Cristo, nos gusta decir que es el cuerpo de Cristo, pero no tratamos la iglesia de esa manera. Tratamos la iglesia como el club evangélico al que nosotros pertenecemos. Es donde mejor me siento, es donde a mis hijos les gusta ir, es donde me tratan bien, es donde me gusta cómo predica el pastor. Entonces, lo tratamos como el club de fútbol al cual nosotros apoyamos. De hecho, ni siquiera eso, porque yo estoy convencido de que el cuerpo de Cristo en Guatemala sería mucho más efectivo si tratáramos a la iglesia como tratáramos al Xelajú Mario Camposeco. Si lográramos eso, ya hubiéramos ganado la mitad de Xela para Cristo. Pero lo vemos así, y por lo tanto, como lo vemos así muchas veces, mire, ¿cómo es eso? Hay gente que por ejemplo, hay muchas personas que no se quieren involucrar en la iglesia y es así como es, a mí no me llama la atención y eso no es conmigo, porque vemos los ministerios de la iglesia como el programa de entretenimiento que ellos nos ofrecen. Entonces lo vemos como que la iglesia dice, en esta iglesia nosotros tenemos ministerio de servicio, ministerio de alabanza, ministerio de intercesión, ministerio de niños, o sea, escoja usted. Y nosotros decimos, no, yo quiero el paquete básico, no me interesa el premium, gracias. Que el paquete premium, eso incluye involucrar. No, yo quiero el básico que incluye asistir a la iglesia una vez a cada 15 días, llegar tarde e irme temprano. Es lo que yo quiero. ¿Qué pasaría si en lugar de ver los ministerios como el paquete de entretenimiento que esta iglesia me ofrece, si lo viéramos como esta es la manera en que Dios está utilizando esta iglesia para cambiar esta ciudad? Esta es parte de la visión que Dios le dio a esta iglesia. Esta es la forma en que Dios está trabajando acá. Y por lo tanto, si yo quiero trabajar con lo que Dios está haciendo, debería involucrarme. Eso es eclesiología bíblica. Eclesiología baja es decir, y como lo tratamos como el club evangélico, como el equipo de fútbol, entonces en cualquier momento yo soy libre de cambiar de elección. En cualquier momento yo soy libre de irme a otra iglesia, pues porque ya no me gustó, no sé qué, porque pues ni modo. Antes le iba al Real, ahora le voy al Barça. Se fue Messi, ya no es lo mismo. Y así lo vemos. Antes yo iba y ahora no me gusta, ahora voy a ver. Es una eclesiología baja. Dios es el dueño de la iglesia, Cristo es su cabeza y por lo tanto Dios y solo Dios debe iniciar una nueva iglesia, no el hombre. Número 2, mayor preparación pastoral. Otro de los grandes problemas, enormes problemas que tenemos en el cuerpo de Cristo es la poca preparación de los pastores y ministros, porque en el mundo pentecostal simple y sencillamente no valoramos la educación cristiana ni teológica.
valoramos más otras cosas. Por ejemplo, valoramos el carisma. Estamos mucho más dispuestos a seguir un líder carismático, en el sentido de que tiene carisma, pues no es que es católico carismático, sino un líder carismático que un líder que esté preparado. Es que a mí me gusta cómo predica puros disparates, pero tan lindo que es para predicar. Eso es lo que sucede. Es que a mí me gusta cómo se viste, a mí me gusta, es que él sí me habla a mí en un lenguaje que yo entiendo, no habla nada bueno. Pero ahí vamos, porque premiamos más el carisma, premiamos la experiencia. Yo llevo 50 años de estar sirviendo en la iglesia, por lo tanto ahora yo puedo ser pastor. ¿Really? Usted servía en un área que no era el área pastoral, pero ahora usted cree que tiene la experiencia para ser pastor. No lo creo. O valoramos el llamado y decimos esta frase: Dios no llama al preparado, Dios prepara al que llama. Aleluya. El problema es de que eso no es bíblico. Dios sí llama a personas normales, pero lo que ignoramos es de que cuando cumplen ese llamado ya no son personas comunes. Tenemos el caso de David. Si podemos avanzar en mi presentación, por ahí tengo una foto de David. Nos encanta ver el ejemplo de David y decimos: David era un humilde pastor de ovejas y Dios lo hizo rey. Ajá, pero para cuando él lo hizo rey, él ya no era un humilde pastor de ovejas. Él había pasado 17 años en el desierto, él había estado en la política, él había estado en el ejército, él había aprendido a administrar un país, él tenía los dotes de liderazgo suficientes. Usted sabe que David mantuvo a un grupo de 4,000 hombres contentos y motivados durante meses en medio de un desierto. Perdone, pero esos dotes de liderazgo no se aprenden tocando arpa detrás de un montón de ovejas. Pero muchas veces es lo que nosotros imaginamos, que solo eso David hacía, ahí estaba desarrollando su comunión con Dios, y no digo que no fue cierto. Claro que sí, pero eso no fue que lunes estaba así y martes estaba siendo coronado rey. Para cuando él llegó a ser rey, él estaba preparado. Sí, pero Dios llamó a Moisés, un pastor ahí en el desierto, de un ancianito de 80 años. Dios me puede llamar a mí. Amén. Pero Moisés creció en la corte de la civilización más poderosa y avanzada del mundo, recibiendo la mejor educación que los más avanzados del mundo le podían ofrecer. Entonces, cuando tenemos el llamado, que por supuesto debemos tener el llamado, ojo, la preparación teológica no es sustituto para el llamado tampoco. No puedo decir, como yo soy magíster plus ultra, entonces me voy a meter de pastor. No, tengo que tener las dos cosas. Pero si Dios me está llamando a mí para ser pastor, para ser ministro, mi primer paso debería ser dónde me preparo, no dónde hago mi primer culto. No debería ser en qué esquina nos juntamos, debería ser en qué bíblico me inscribo, qué clases puedo tomar, qué cursos puedo, cómo me puedo preparar. El primer paso después de recibir el llamado es prepararse. Yo tuve un compañero de estudios en la universidad cuando yo estaba estudiando en Estados Unidos. Y este amigo ya estaba sacando su maestría. Él era estudiante de posgrado, yo estaba en la licenciatura todavía y pero teníamos un curso juntos. Solo por cuestiones de contarles bien la historia, el curso era griego 2, es decir, era un curso avanzado de idiomas bíblicos. Y él y yo estábamos juntos en la clase. Entonces un día me le acerqué: ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy amable, ya estaba casado, tenía hijos. Y entonces le dije: mire, ¿y usted por qué está estudiando? ¿Usted qué está sacando? Me dijo: yo estoy sacando mi maestría en divinidades. Es un grado muy alto de maestría. Y entonces, ¿y por qué? Es que me dijo: yo soy metodista, me dijo, yo quiero ser el pastor de jóvenes de mi iglesia. Y para ser el pastor de jóvenes de la iglesia metodista, a mí me piden tener una maestría en divinidades. Yo dije: wow. Porque la mayoría de nuestras iglesias, el requisito para ser pastor de jóvenes es ser joven. Vos que sos carismático, sos pilas, mira, armate un turral y chuco, los tenés entretenidos. Todos chucos resultan aquellos y porque son buenos para armar una dinámica y son buenos para hacer un drama y son buenos para... Excelente, pero pídale aquí a mi papadito: ¿nos puedes explicar cómo funciona la justificación por gracia? Y se me atraganta. Pero ahí los tiene contentos. Excelente, pero luego tenemos un montón de problemas y perdemos a la juventud porque ya no podemos darles un sólido fundamento bíblico. Entonces tenemos que tener las dos cosas. Yo no estoy en contra de los rally shoot, está bueno, pero enseñémosle la Biblia, ¿verdad? Y yo no estoy diciendo que tenemos que, o sea, si vamos a una actividad de jóvenes, tampoco estoy diciendo que deberíamos imitar a los voceros de Cristo, pero no estoy diciendo eso. Porque yo sé que a los jóvenes, no, que la ha perdido, lo ora a ti, mi Dios, no, está bueno.
Pero debemos tener a jóvenes y a adultos y a todas las edades, todos los llamados, preparados. Esta es una de las razones por las cuales nunca hemos tenido mayor cantidad de enseñanza falsa en el cuerpo de Cristo como hoy. Porque cualquier persona con una plataforma, con un teléfono inteligente, con una computadora, puede subir cualquier tipo de contenido a cualquier plataforma y alcanzar a millones de personas. Y si sabe empacar bien su herejía, ahí va a tener a las personas. Entonces, ese es el último paso. La última razón de impedir esto es mayor discernimiento congregacional. No todo es culpa de los pastores poco preparados, también es la congregación que comparte la responsabilidad de discernir y juzgar lo que están viendo y escuchando. Tenemos hoy día muchos cristianos atraídos por luces, por espectáculo, por show, por cosas relevantes. Queremos escuchar cosas que nadie más nos ha enseñado, queremos escuchar cosas nuevas y diferentes. Y entonces vamos de lugar en lugar escuchando algo nuevo y nos dejamos llevar por cosas que no deberían ser el verdadero criterio. Nos dejamos llevar por emociones o por sentimientos, nos dejamos llevar por novedad, nos dejamos llevar por lo que llamaríamos relevancia, por así decirlo. Ese es lo nuevo, lo que está a la moda, lo que es hip. Y entonces queremos cosas diferentes y frescas y nuevas y todo este tipo de cuestión. Y es ok, pero ¿me están enseñando la Biblia? ¿Me están enseñando el Evangelio? Otra vez, buenísimo que me hablen un lenguaje así accesible, buenísimo que el pastor haga chistes, buenísimo que se vista, está bueno, buenísimo. No tengo nada en contra de eso, de verdad, nada en contra de eso. Pero enseñemos la Biblia, ¿no? Y el problema es de que muchos cristianos están dispuestos a dejar pasar errores gravísimos teológicos si ellos se sienten bien. Hermano, pero en su iglesia no enseña la Biblia, sí, pero a mis hijos les gusta. Bueno, pero ¿no cree usted que es un problema que el pastor no pueda enseñar, no pueda explicar por qué Jesús es Dios? Pero nos reímos. Sí, pero las ideas tienen consecuencias. Lo que yo creo tiene consecuencias. Entonces, ese es el problema. Cualquier persona ahora puede salir a enseñar cualquier cosa, pero si lo empaca de manera correcta, vamos a tener audiencia. Entonces, esto anima a otras personas también a enseñar cualquier cosa, porque ahí estarán las personas. Mis amados hermanos, hay que discernir correctamente la palabra de Dios. Hay que amarla, hay que atesorarla y hay que buscar la palabra de Dios más que buscar otras cosas. Otra vez, yo no le estoy diciendo que vayamos a buscar el lugar más aburrido y seco y rígido que nosotros vamos a encontrar. Pero sí debemos poder discernir en YouTube, en Facebook, en Instagram, en la radio, en la tele, en cualquier medio de comunicación que usted utilice y usted escucha en podcast, en cualquier plataforma, en cualquier medio, hay que discernir. ¿Me están enseñando la palabra de Dios? ¿Esto es el Evangelio? ¿O solo me están haciendo cariñito espiritual? Solo me están diciendo, vaya hermano, dele. Porque eso no me nutre. Y a la hora de los problemas, es muy difícil permanecer en pie. Si tuviéramos congregaciones que disciernen más la palabra de Dios, creo que no tendríamos tantas divisiones. Si tuviéramos pastores mejores preparados, no tendríamos tantas iglesias divididas. Y si tuviéramos una mejor eclesiología, no tendríamos tantas iglesias divididas, que muchas veces se dividen por no entender la autoridad, por caminar en ofensa o por el deseo de poder. Amén.